Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? Abrimos la caja de herramientas de Imposibles. Llegó el momento de abrir la caja de herramientas de Imposibles para conversar de un tema que bueno, tiene como de diferentes miradas y bueno, vamos a sumar una distinta quizás a la que tenés vos del otro lado, porque ¿qué pasa en la relación empresa-cliente? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos de un lado o del otro del mostrador? ¿Nos gusta que nos vendan, que nos convenzan? El poder, digamos, de un vendedor o vendedora está en esta capacidad de convencimiento. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde ponemos el foco? Bueno, sobre eso y más vamos a estar conversando con el invitado este espacio de herramientas. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Un gustazo recibirte por acá. Fede, ¿cómo te presentarías a la gente que está por ahí del otro lado y no te conoce? Bueno, nada, a ver, para empezar como persona, una persona bastante simple, con ganas de ayudar en la parte del mundo laboral, emprendedor, me gusta la connotación de la palabra. Genial. Y después, nada, en cuanto a lo laboral, que es un poco a lo que nos atañe, nada, soy CEO de OnePoint, una empresa que busca y ayuda a empresas a equipar personal remoto y distribuido a todo lo largo y ancho de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y ya hemos empezado con algunas operaciones en Asia y África. Estamos enfocados a ayudar básicamente empresas latinoamericanas a expandirse en el mundo y a dar un servicio integral, vamos a decir, y no dejar abandonado después de la entrega del equipamiento, sino que nos gusta ir a lo largo de la cadena, desde la entrega hasta el retiro del equipo, pasando por todos los procesos que hay en el medio. Así que bueno, nada, eso como introducción, un poquito de eso. Excelente. Genial. Así que justamente en todo lo que brinda OnePoint, la relación con el cliente es esencial. Sí, 100%. A ver, nosotros creemos que estamos centrados en la atención al cliente. En nuestro caso específico son gente de recursos humanos, gente de IT managers, office managers, y bueno, y de repente en alguna empresa un poco más grande ya con equipos de compras más propiamente dichos. Pero nos centramos en las necesidades y en los problemas que tiene el cliente. Por eso nosotros, todos los servicios que hemos creado, siempre decimos que han sido producto de las conversaciones que hemos tenido con los clientes y de las necesidades que hemos encontrado en esos clientes para tratar de ayudarlos y a solucionar un problema específico, ¿no? Excelente. Y vas ahí derecho como a un gran punto, este tema de entender las necesidades y los problemas del cliente, ¿no? Bueno, me he encontrado no solo en el ámbito profesional, acompañando empresas como en el servicio de coaching, que es lo que principalmente me dedico, sino también bueno, te cuento que doy clases de liderazgo y comunicación a estudiantes terciarios y específicamente en un curso de ventas. Bueno, estuvimos como mucho trabajando, cada año surge como un poco lo mismo, trabajando esto como de
cómo vemos al vendedor, a la vendedora y qué cosas identificamos en un buen vendedor o vendedora. Muchas veces ahí surge como esta capacidad de convencer, persuadir y este límite también a veces entre cierta persuasión y algo que ya pasa como a la manipulación. Es como si el rol de que cuando estamos del lado de que tenemos que vender, tendríamos que manipular o convencer a otra persona, pero la cuestión va por otro lado. Y yo creo que también va en lo que, está como muy de moda el tema de cultura en las empresas, Sí. y es lo que vos sentís también, como que te sentís cómodo generándole a la persona con la que estás interactuando. Yo personalmente, y hablamos mucho de esto en las reuniones de venta en nuestros equipos, no nos sentimos cómodos con siempre tiene que haber un push, ¿no? Una presión, obviamente, porque de las ventas vivimos, pero realmente cuando nos sentamos enfrente a un cliente tratamos de ver las necesidades que tiene. Y si el producto no es para ellos o el servicio no es para ellos, también asesorarlos en ese sentido, porque nos parece que es una pérdida de tiempo para ambas partes. Pero nosotros nos centramos mucho en las necesidades, en tener una mirada empática de las necesidades del interlocutor, del otro lado, de qué es lo que le está doliendo, cuál es el problema que está teniendo, y entender más por ahí. Creo que hay diferentes maneras de vender y que eso también ha mutado a lo largo del tiempo. Y está bueno tener opciones diferentes, ¿no? Hay servicios que necesitan, por su dinámica, tener una presión constante. Digo, el ejemplo más claro es cuando nos llaman de las telefónicas. También sirve para digo, como se dice en inglés, el top of mind, para que siempre estén presentes. Y lo otro es porque la competencia es brava. Entonces, esa presión tiene, obviamente, la manera. A mí no me gusta. Generalmente me llaman con el teléfono desconocido y ahora por las dudas no atiendo. Claro. Pero obviamente tiene que haber un razonamiento atrás de por qué ese canal se sigue utilizando, seguramente dé resultados, y eso también hay que entenderlo. Pero creo que en empresas más startups como la nuestra, uno se tiene que sentir cómodo con su proceso de venta, y por lo menos nosotros nos sentimos cómodos en ese, charlando mucho con los clientes, entendiendo mucho las necesidades, y creando soluciones a partir de esas consultas, o de ese feedback que nos dan los clientes. Y por eso, Tomo como nota de lo arrancamos que dices. Sirexa toma nota. Por eso un poco al principio te comentaba que nosotros sentimos que el cliente para nosotros está en el centro. He leído muchas cosas de que la gente dice que está en el centro y después no está en el centro. Es verdad, las empresas también mutan y van cambiando, y cuando más van creciendo, obviamente tienen que tener como productos más enlatados porque el crecimiento te lo exige. Pero en la cultura igual, en los equipos de ventas, y me parece que eso se transmite, está en el escuchar las necesidades y de los clientes. Y eso también nos va dando tendencias, ¿no? Hay cosas que nosotros descubrimos con las conversaciones con los clientes, que hacen que nosotros evolucionemos. Mismo OnePoint es un spin-off de una empresa de servicio técnico, Movidoc, y nosotros siempre tuvimos un perfil bastante corporativo, y lo que logramos hablando con el sector corporativo fue: tenemos otras necesidades, no solamente la parte de servicio técnico, y nos gustaría que estén atendidas en un punto de contacto, y perdemos mucho tiempo haciendo esto y lo otro, y de ahí surge también nuestras ganas de hacer algo diferente. Después están los momentos y demás, pero creo que tanto en Movidoc como en OnePoint, esa es como la cultura que nosotros queremos implantar también. Entiendo. Yo creo, hablaste como mucho desde el lado ¿no? de las decisiones que tomamos como empresa, en definitiva. Creo que hay una evolución importantísima en ese sentido desde un buen tiempo hasta acá.
las empresas de tecnología, ¿no? y desarrollo de software en general han mutado como esta mirada y hoy por hoy se nota la diferencia, esto de centrarse en las necesidades de los clientes en general, digo, las empresas. Ahora, también desde el lado de los clientes o cuando estamos como en ese rol de consumidor, comprador, esto que decías de la competencia, creo que hay tanto bombardeo de cosas que justamente hoy nos hace elegir también empresas y emprendimientos que nos ofrecen algo diferente, que realmente nos escuchan, que no nos bombardean. Y ahora como en esta clave de compartir herramientas a través de tu experiencia, ¿cuáles serían como esas claves a tener en cuenta en cómo entender al cliente y utilizar esa información también en desarrollar mejores propuestas? A ver, ¿qué herramienta? Estoy pensando en las herramientas. Para mí, que es algo que todo el tiempo se está trabajando, es tener... Lo primero es la manera que querés hacerlo, que es un poco lo que hablamos. Uh-huh. Lo segundo es el proceso. El proceso que no lo tengo perfeccionado, pero el proceso de qué canales querés usar, de cómo querés usar esos canales, de qué querés hacer, o sea, en conjunción con esos canales vamos a decir, de prospección de clientes o de contacto de clientes, cómo querés darte a conocer, y eso es un poco herramientas como LinkedIn, email marketing, obviamente referidos, bueno, nada que no esté escrito. Después tenés la parte, obviamente, de la organización mediante un CRM, pero desde mi punto de vista no es... el CRM te da un orden y un control. Herramientas como está bueno, te lo dije, LinkedIn y demás, pero me parece que es después armarlo, cómo vas haciendo la conjunción de todos esos elementos. Y ahí es donde me parece que le das el toque personal o el toque empresarial a cada una de estas cosas. Claro, todos estos canales... Exacto. Todos estos canales se pueden usar de manera diferente, pero vos los podés usar para hacer blanco o negro, agresivamente o pasivamente. Lo podés hacer para generar relaciones o para bombardear con un producto. Y bueno, me parece que va mucho también al público objetivo que estás atacando. Entonces, y en el momento en el que estés. Nosotros ahora, por ejemplo, con el tema de todo el trabajo remoto, se creó una necesidad muy grande de pagos y cobros a través de diferentes fronteras. Uh-huh. Entonces hay plataformas que están impulsando eso muy rápido, porque obviamente es un mercado que en el momento que explota, que sale, hay que captarlo. Y bueno, esa es la estrategia que encontraron. Hay muchos vendedores por todos lados, de repente te llegan 7, 8 mails de la misma empresa, entonces como que no hay una coordinación y es individual, pero obviamente... Y después los números ven y vos ves que está creciendo esa empresa y demás, y obviamente están captando adeptos, ¿no? Uh-huh. Pero de repente también se puede entender que tenés que ganar el mercado y en ese momento es la única opción. Entonces el borbandeo existe porque la necesidad está y esa es la única opción que está vigente o que está en muchos lados. Entonces eso hay que entenderlo. Pero de vuelta, para mí va también a lo que vos te sentís cómodo transmitiendo, que después me parece que para mí hay una cosa que es en el proceso de ventas, eso después se traslada al proceso operativo. Claro. Si vos tenés un proceso de ventas de repente agresivo o de bombardeo o molesto, de repente después me parece que la parte operativa puede ser un poco fría. A nosotros nos gusta el contacto con el cliente, nos gusta estar cerca y nos gusta seguir esa relación posterior a la venta, ¿no? La venta es un paso, pero después, como todo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Nosotros tenemos un servicio que después se extiende en el tiempo, porque la idea es darlo por siempre ese servicio. Uh-huh. Y el postventa, ¿no? Todo el servicio postventa, en nuestro caso es un servicio integral,
pero nuestro postventa, que es vender una computadora, es asistirte con servicio técnico, es retirarte el equipo, es limpiarlo y dejarlo pronto para un nuevo usuario. Todo ese tipo de cosas, que es el postventa. A veces vos tenés la venta y después no tenés acompañamiento, y es un poco lo que hablábamos del cliente en el centro. Tenés que trabajar mucho en dos cosas claves que no todas las empresas lo hacen o lo hacemos, así hago autocrítica también, bien, o lo tenemos que perfeccionar, que es el tema atención al cliente como tal, o sea, de servicio al cliente, y la parte comunicacional, que es, creo que el desafío más grande entre humanos es comunicarnos correctamente, y cuesta, o sea, nosotros hemos hablado con diferentes industrias, con colegas, con cosas, y lo más difícil termina siendo la comunicación interna y explicar bien las cosas. Y un poco yendo también a la parte del cliente, hoy el cliente tiene muchas facilidades a la parte de consumo, entrás a cualquier lado y encontrás lo que querés, donde querés. Tenés aplicaciones casi que como generalistas, como Mercado Libre, donde está todo, y la respuesta, y hoy el usuario quiere una respuesta inmediata, pero inmediata no quiere decir satisfactoria. Entonces, y también hay que entender los procesos, porque atrás, digo, más allá de la inteligencia artificial y todo y demás, si vos realmente tenés un problema, necesitas hablar con un humano de repente. Sí. Y eso a veces no está previsto por las empresas que crecieron mucho, que tienen demasiado todo. Entonces, exacto. Entonces, para compras internacionales a mí me ha pasado con Amazon, por poner un ejemplo, ¿no? Para cosas que de repente quiero hablar con un humano porque tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, y no encuentro en todos los foros y no puedo. Entonces, es entender eso también. Y yo creo que opciones y los emprendedores, las startups, es como que lo que nosotros siempre soñamos que era la perfección, cuando llegamos no es tan perfecto y volvemos a hacer lo básico de vuelta. En un post en LinkedIn hace poco, me acuerdo que una persona puso y yo le dije, me parece que habría que humanizar la tecnología, porque vamos todo a lo tecnológico, inteligencia artificial, todo, que obviamente es el futuro, pero tiene que haber un componente humano, tiene que haber un componente de contacto cercano, tiene que haber un componente de entender al otro, de tener empatía, como te comentaba anteriormente. Me parece que por ahí, yo creo que el cliente en el centro va también por ahí, entender que la tecnología es un montón, pero que no pensemos que es lo único. Hay procesos que hay cosas que la tecnología puede hacer y ayuda un montón, y no hay que decir no a la tecnología. Yo digo que sí a la tecnología todo el tiempo. Al mismo tiempo digo sí al trato con el otro, y sí a la atención personalizada. Me parece que también hay negocios en pila de nicho, de específicos, hasta boutique, por decirlo de alguna manera, que tienen una posibilidad enorme de crecimiento, y eso va por la atención al cliente. Excelente. Compartiste muchísima cosa acá. Espero que quien esté escuchando del otro lado tome nota o vuelva a escuchar este episodio en YouTube, Spotify, Apple Podcast. A ver, esto un poquito último que traes, lo conversamos un poco hace algunos episodios atrás con Carolina Soria, que es experta en marketing, y nos comentaba justamente esto, ¿no? Cómo incluso grandes empresas se están volviendo a los canales más cercanos, como el WhatsApp Business, por ejemplo, ¿no? Para mantener relaciones directas con sus clientes. Algo que quería como destacar también más atrás es que compartiendo así como sinceramente a quien está escuchando del otro lado también, ¿no? Inicié esta conversación con un prejuicio negativo frente a ese sistema y a esa estrategia de bombardeo de la que hablamos hace un ratito, ¿no? Y me gusta mucho lo que traes, que bueno, tiene su justificación y tiene un sentido en determinados momentos, en determinadas industrias, ¿no? En determinadas etapas de la empresa también. Así que me llevo ya esto importante de esta conversación. Sí. Perdón que te interrumpa, hay un factor que, hablando de personas, detrás de esa decisión hay una persona que obviamente le exigen resultados.
Y de repente usa una estrategia que de repente dice, sé que no es la mejor, o sea, o por lo menos capaz que piensan, sé que no es la mejor, pero vamos a probarla. O sea, lo peor, como dice el dicho, lo peor es no hacer nada. Entonces, de repente tiene un resultado y porcentualmente es bajo, pero ese bajo sirve para identificar resultados, Claro, lo o masivo. su salario, o su sueldo, o los ingresos de la empresa. Entonces, es como que más allá de que nos moleste, hay que pensar también por qué y nada, y obviamente en las reuniones de ventas también, nosotros hablamos, ser más agresivos. A veces lo hablamos, ser más agresivos, presentar nuestro producto. Yo creo que se puede ser agresivo siendo empático también, y eso pero lleva mucho trabajo. Hay que encontrar los canales correctos para poder hacerlo. Me gustó mucho esa mirada de posible integración, combinación. Voy a seguir como explorando en eso. Ya te digo, yo no sé quién está escuchando del otro lado, pero yo me llevo un montón de esta conversación. Ahora, Fede, me genera como mucha curiosidad en todo esto que venís compartiendo y obviamente esto de la relación con el cliente. Bueno, el centro es el cliente, lo repetiste muchas veces. Y el centro de OnePoint es acompañar al cliente en necesidades que tienen que ver con el mundo digital, con lo remoto hoy. Mencionaste que la comunicación es como el gran punto en todo esto que ustedes han descubierto. Y me genera curiosidad esto. ¿Qué particularidades han encontrado en esto de, ¿no?, unir lo remoto, lo humano, la comunicación? ¿Cómo logran, teniendo en cuenta que trabajan para toda Latinoamérica y otros países, mencionaste también en otros continentes? ¿Qué han encontrado ahí? ¿Cómo logran que esta comunicación fluya? Pensando en cuestiones de cultura, lenguaje, ¿no?, idiosincrasias. Sí, bueno, en la parte de... O sea, voy por partes. En la parte de internacionalizarse, obviamente es importante saber que, y lo escuché en una charla de AGE hace poco, de que tratás con gente de diferentes culturas, entonces te tenés que adaptar también y entender bastante. No es estudiar un montón, pero sí que cuando vos entrás a otro país hay otras reglas y hay que entender las reglas de cada uno de los países. Eso me parece que es lo primero. Después, obviamente, hablar lenguajes diferentes. Digo, en Latinoamérica básicamente es el mismo idioma, sacando Brasil, que es portugués, pero se hablan otros dialectos y eso a veces complica la comunicación. Entonces, nada, nosotros tratamos de trabajar con gente lo digo de otra manera, tratar de buscar gente que entienda nuestro negocio. Entonces, tratar de explicarles y tener varias charlas para explicarles lo que nosotros queremos hacer. Después, en el tema en Europa o cosas, obviamente el inglés es el idioma que domina mundialmente y eso ayuda un montón. Y nada, y después también es animarse Espera, y repetime la pregunta porque quería ir por partes y me olvidé al principio. Tranqui, fue entreverada. No, hablando de esto, destacaste la comunicación como el gran tema en eso de la atención al cliente, ¿no?, en cualquier industria. Y te decía que me generaba curiosidad cómo trabajan de alguna forma las particularidades que tiene la industria de ustedes, que implica esto, comunicarse con otros países, en un entorno remoto, justamente, que también tiene sus cosas. Sí, obvio. Bueno, está, sí, la comunicación obviamente es vital. Después es, como te decía, conseguir partners que entiendan tu negocio, conseguir actores que entiendan lo que vos querés lograr, hacerlos parte también, no con participación, pero sí hacerlos parte, de mostrarles que hay una posibilidad de ganar todos. Y bueno, nada, un poco yendo más específicamente a OnePoint, nosotros buscamos dar una misma experiencia en cada uno de los países y es como el trabajo más duro que tenemos.
por lo que te decía, porque las diferentes culturas ven las cosas de manera diferente, inclusive hasta nuestros usuarios finales, la empresa es una, pero nuestros usuarios finales son todos diferentes nacionalidad, todos diferentes cultura, a veces hablan diferentes idiomas, y a veces les gusta que se los aborde de una manera totalmente diferente. Para ser muy sencillo, en Estados Unidos es bastante todo más como que ya está dado, la gente conoce cómo hacer las cosas. En Latinoamérica nos cuesta un poco más. Hay posibilidades que tenemos en Latinoamérica que no tenemos en Europa, al revés, en Europa y Estados Unidos que no tenemos en Latinoamérica, por las redes logísticas. Nosotros tenemos un montón, o sea, la parte más dura nuestra es la parte logística. En Estados Unidos está muy desarrollada, en Europa también, por ser un continente más geográficamente más reducido, además está unido por la Unión Europea. En Latinoamérica son todo fronteras que cortan, ya no hay una permeabilidad de las fronteras. Entonces vos tenés que generar en los 15 países que haya en Latinoamérica, 15 centros para poder hacer servicio. Entonces eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Y después hay un factor determinante en la parte del trabajo remoto, que es el tiempo, que es el tiempo de entrega y el tiempo de retiro. Pensá que muchas de estas empresas contratan remoto, pero no tienen por qué tener una presencia física, o sea, una oficina en cada uno de los países. Entonces, es como que si no tienen un partner como nosotros para ayudarlos, quedan desnudos, en el buen sentido de la palabra, de ayuda. Entonces, bueno, eso un poco es lo que nosotros estamos tratando de consolidar. Viste que en todo esto no hablé nada de tecnología todavía, sí. Porque son cosas, es como cosas duras, la logística, los depósitos, el chequeo de equipos. Nosotros lo que tratamos sí de hacer es buscar partners en cada una de las áreas de negocio que tenemos, que es en la venta, en la recompra de equipos, en el servicio técnico, en la logística, en los depósitos, que esté alineado con nuestra visión de lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes. Lo que le pasa al cliente también es que una vez que tiene una buena experiencia en un país, quiere que la misma experiencia sea igual en otro. Y obviamente no es lo mismo entregar en Uruguay que entregar en Argentina o en Brasil, que básicamente tienen casi la mitad del continente. Entonces, o en zonas como en Colombia, que son montañosas y demás. Entonces, la logística cambia a medida de los países, y nosotros atrás de una computadora pensamos que siempre que es igual, pero eso no es así y hay que entenderlo también. Ahí se suman ese otro tipo de desafíos. Y un poquito sobre el final. Quedan como dos preguntas, pero quiero ir a que nos cuentes cuáles son las propuestas de OnePoint en concreto. Bueno, nosotros, como te decía, nos gusta vernos como un servicio integral que acompañamos a las empresas desde el momento de que tienen que equipar a sus trabajadores remotos, notebook, mobiliarios, sillas, mesas y demás, hasta la finalización del vínculo. Entonces, tenés una parte que es la parte de entrega de equipamiento o de venta, tenés una parte que es asistencia remota, no le conecta al Wi-Fi, ese tipo de cosas, tenés servicio técnico propio, que es cuando se le rompe la computadora y demás, y después tenés la parte que es logísticamente la más compleja, la de retiro, o sea, logística inversa, retirar ese equipo que yo te di, que la empresa te dio, dejarla en depósito, restaurarlo para dárselo a un nuevo usuario o darle la opción de vendérselo a alguien que venda equipos usados, como te dice. Entonces, nosotros, o sea, en esto que parece que son 3 segundos lo que te cuento, cada uno es una línea de negocio diferente. Vamos a decir, no por la parte de cómo nosotros cobramos, sino lo que implica cada una de estas partes. Claro. En el negocio. Entonces hay que desarrollar un partner para cada una de ellas o encontrar uno, pero no pasa en todos los países, uno unificado. Y bueno, nada, después eso transmitírselo al cliente y que vea el resultado, ¿no? En cuanto al resultado, nosotros lo que hemos visto, obviamente, es que en muchas empresas que contratan distribuidores, esto lo tratan de hacer internamente, y eso genera, primero, y más importante, una pérdida de tiempo grande, porque es un recurso que vos estás usando no para el foco de tu negocio, ¿tá? La mayoría de las empresas, vamos a decir,
no hay una persona encargada de logística para poder Sí. equipar a... Entonces, nosotros lo vemos como positivo hacerlo terciarizado. Y después es que toda la parte de la cadena, ¿no? Porque si no tendrías que buscar un partner de cada uno de estos en cada uno de los países donde vos operás. Entonces, nosotros lo hacemos de manera integrada para toda Latinoamérica, intentamos para todo el mundo también, para que sea fácil. O sea, creemos en el trabajo, voy a cambiar la palabra remoto por distribuido, creemos en el trabajo distribuido, creemos que tiene un montón de ventajas, tanto para los usuarios que son contratados como para las empresas que contratan. Creo que el movimiento que se está dando en el mundo no va entre lo remoto y lo híbrido, va sí en la flexibilidad que vos puedas tener. Y es algo interesante también desde el punto de vista de la flexibilidad, porque la flexibilidad implica de pique libertad. Y la libertad, como todo, como la libertad que tenemos nosotros para circular en nuestro país, tiene obligaciones, responsabilidades, y uno tiene que cumplirlas. Entonces, en el espacio ahora que el espacio oficina es más abierto, por decirlo de alguna manera, en sentido figurativo, nosotros tenemos una responsabilidad como empleados o como usuarios de lograr los resultados que la empresa exige. Y al lado de la empresa, la comodidad para que esos resultados se lleguen. Entonces nosotros trabajamos desde esos ambos lados también, como te decía, no solamente en las necesidades específicas de los tomadores de decisiones en las empresas, sino también en las necesidades de los usuarios. ¿Cómo podemos hacerle la vida más fácil tanto al usuario como al que tiene que entregar ese equipo? Y bueno, por un lado, para hacerlo muy general, por ese lado van un poco los desafíos que tenemos nosotros en OnePoint para el futuro. Excelente. Trajiste otro tema que lo dejo lo dejo para otro. Para una próxima charla. Sí, pues esto me encantó ese enfoque de que no va entre lo híbrido, lo remoto, lo físico, sino el punto está la flexibilidad, la libertad. Y cómo las diferentes partes de esta ecuación pueden lograr beneficios asumiendo también sus responsabilidades con la otra parte. Sí, lo bueno de la parte de la libertad, perdón que te termino cortito, es que hoy la realidad es que la gente que quiere ser contratada tiene la libertad de poder elegir. O sea, cuando digo libertad de poder elegir, obviamente es, vos podés decir, quiero trabajar remotamente, quiero trabajar híbridamente o quiero trabajar físicamente en un lugar. Obviamente te tenés que capacitar como todo en la vida, pero después las oportunidades hoy están. Antes estaban acotadas, hoy son más amplias. Y eso es bastante interesante para el mundo vamos a decir, de los recursos humanos. Totalmente, totalmente. Y en esto de las oportunidades más amplias, como última pregunta de esta conversación, seguramente habrán otras porque es súper interesante conversar con vos, Fede. ¿Cómo ven el mundo como de las oportunidades pensando en la Asociación de Jóvenes Empresarios, que es la organización que nos permitió también conectar, ¿no? Sí. Bueno, con Juan hablo un montón cuando me lo encuentro en los eventos, más que nada, o por WhatsApp. La verdad que me parece que están haciendo un trabajo espectacular. Me parece que, nada más allá que ya tengo unos anitos, me considero joven todavía, y que los jóvenes creo que hay un montón de talento en Uruguay, haciendo un montón de cosas. Lo bueno que tiene Uruguay es que siempre mira para afuera porque tenemos un mercado chico, entonces siempre miramos para afuera. La mayoría de los emprendimientos, vamos a decir, tecnológicos, que son los que llenan los diarios, son para afuera. Pero con Juan hablábamos el otro día de que está haciendo una gira interesante en el interior y demás. Y hay una cantidad de proyectos que se vienen ahí, que me parece que está bueno, que creo que AGE lo que está haciendo es nuclearlos, para que el día de mañana también tengan posibilidades de conexiones tanto como o en la capital o cosas más chicas para poder nutrirse más. No digo crecer porque me parece que a veces el emprendimiento no tiene por qué crecer, pero sí nutrirse más y poder dar más servicios. Creo que es una decisión personal eso. Pero me parece que cada vez son más interesantes los eventos que está haciendo AGE, cada vez tienen más relevancia. Me parece que Juan y su equipo están haciendo un muy buen trabajo y bueno, nada, a los que todavía no emprenden, me parece que
es un camino recontra duro, pero creo que lo elegiría siempre. Coincidimos bueno, ya a esta altura con Imposible en esta tercera temporada he tenido decenas de conversaciones, creo que cientos de conversaciones, y coincidimos en esto, ¿no? Es duro, pero volveríamos a elegir esto. Sí, es duro porque al final depende de uno y de su equipo. En la mayoría de los emprendimientos, el 90% son chiquitos, menos de 10 personas, y tenés que convivir con eso. A veces te va mal, a veces te va bien, y bueno, los idas y vueltas son bravos. Fede, un gustazo haber conversado con vos en esta Mesa de Imposibles. Gracias, Eduardo, y abierto a conversar cuando quieras. Por acá o por privado, lo que sea, pero abierto. Espero que haya servido. Completamente. Y mil gracias. Un abrazo. Gracias. Vos que estás del otro lado, también compartinos a través de las redes de Imposibles. ¿Qué te pareció más interesante esta conversación con Federico de OnePoint? ¿Y qué te quedás para vos, para tu emprendimiento? Yo me llevo muchas anotaciones para seguir trabajando. Presenta ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Apoya Automotora 125. En vehículos 0 km y usados, toma la mejor decisión. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.